Tango permanecía inmóvil en lo alto de la escalera, con las orejas atentas a cada sonido ahogado que venía de abajo. La luz del pasillo parpadeaba, proyectando largas sombras sobre su cuerpo lleno de cicatrices. Su respiración era profunda, constante, pero sus ojos ardían en alerta. Algo no estaba bien, algo que no podía explicar, solo sentir, un gemido, un ruido seco. Sus patas se movieron ligeramente, no ladró, esperó y observó. Nadie preguntó nunca por qué Sofía usaba mangas largas, incluso en pleno verano, o por qué se sobresaltaba cuando alguien levantaba la voz demasiado rápido. Tras la muerte de su madre, su padre se había vuelto a casar deprisa, demasiado deprisa. Débora sonreía delante de los demás, horneaba tartas, iba a la iglesia, pero a puerta cerrada, su voz se volvía afilada y sus manos, aún más. Sofía aprendió pronto a guardar silencio. No hablaba mucho, escuchaba. Sobre todo la respiración de Tango mientras yacía junto a su cama por la noche, como un centinela silencioso. Todos pensaban que el perro era solo viejo y perezoso. Pero Tango había visto cosas, oído cosas, cosas que nadie más notaba. Esta no es una historia sobre la violencia. Es la historia de una niña a la que nadie veía, excepto un pitbull con sus propias cicatrices. Y una mañana en particular, algo cambió, algo pequeño, pero suficiente para que Tango levantara la cabeza y no la volviera a bajar. Sofía García tenía 10 años, la primera vez que se dio cuenta de que los adultos podían mentir con una sonrisa. Su padre, Eduardo, era un camionero que trabajaba 12, a veces 14 horas al día. La llamaba cada noche desde la carretera, le decía que la echaba de menos. Le preguntaba si estaba siendo una niña buena. Ella siempre decía que sí, porque decir la verdad podría romperlo. Y Sofía no podía soportar una cosa más rota. Después de que su madre muriera de cáncer, todo se movió muy rápido. En 6 meses, Eduardo se había casado con Débora, una mujer de su iglesia de la que todos decían que tenía un corazón de oro. Al principio, Sofía también quiso creerlo, pero el oro no da bofetadas. El oro no te tira paños de cocina a la cara cuando derramas el zumo. El oro no te tira de la coleta mientras sisea: «Mocosa, te dije que te mantuvieras fuera de mi cocina». Sofía dejó de intentar ganársela después del tercer moratón silencioso. En la escuela era callada, pero educada. Sus profesores decían que se portaba bien, quizá un poco demasiado reservada. Nadie notaba cómo se encogía cuando alguien rozaba su mochila. Su único amigo de verdad no se sentaba a su lado en clase, la esperaba junto a la puerta de entrada cada tarde. Tango, el pitbull que su padre había rescatado de un refugio hacía un año. Tenía el hocico canoso y una profunda cicatriz en una oreja. Algunos vecinos le tenían miedo. Sofía no. Por la noche, Tango se tumbaba junto a su cama, a veces apoyando la barbilla en su brazo como un ancla cálida y viva. Nunca ladraba, solo escuchaba, y cuando ella lloraba en su almohada, sabía que él también lo oía. Un martes por la tarde, Débora agarró a Sofía por la muñeca con demasiada fuerza. Tango, que había estado durmiendo junto a la puerta trasera, se levantó. No se movió, solo se quedó mirando. Débora la soltó al cabo de un momento, murmurando algo sobre niñas dramáticas. Pero mientras Sofía se frotaba la muñeca esa noche, miró a los ojos de Tango y vio algo nuevo. No solo estaban vigilantes, estaban esperando. Todo lo que Sofía realmente quería era paz. No soñaba con fiestas de cumpleaños o ropa nueva. Solo quería mañanas sin miedo, tardes sin gritos y noches en las que pudiera tumbarse en la cama sin sobresaltarse a cada crujido del suelo. Aquel jueves empezó tranquilo. Débora sorbía café en la mesa de la cocina con el teléfono en una mano navegando. Sofía pasó de puntillas a su lado para coger una tostada. Sin palabras, sin contacto visual, solo supervivencia. Pero un paso en falso
Lo cambió todo. El codo de Sofía rozó el borde de un vaso en la encimera. Cayó a cámara lenta, haciéndose añicos contra las baldosas. El estruendo del cristal la dejó paralizada. El silencio que siguió fue peor. Estúpida cría. La voz de Débora era baja, afilada y rápida. Se levantó tan de repente que la silla chirrió hacia atrás. Sofía retrocedió instintivamente, pero la mujer ya estaba alcanzando lo más cercano. Una taza vacía. No la lanzó. Todavía no. Límpialo. Ahora. Sofía cayó de rodillas con las manos temblorosas mientras buscaba los fragmentos. Cogió un trapo e intentó recogerlos, pero un trozo de cristal se le clavó en la palma de la mano. La sangre brotó rápidamente, oscura e inmediata. Débora se burló. Por supuesto tenías que manchar todo el suelo de sangre. Patética. Se dio la vuelta y salió, murmurando para sí misma como si Sofía ni siquiera estuviera allí. Sofía se quedó sentada un momento congelada. Luego apretó el trapo con fuerza alrededor del corte, apretando los dientes no por el dolor, sino por la necesidad de no llorar. Llorar siempre lo empeoraba. A través de la mosquitera de la puerta trasera, Tango había estado observando. Había oído el estruendo, la voz, el silencio. Su cuerpo estaba tenso, inmóvil, con los ojos fijos en la escena del interior. No ladró, no gimió, pero algo en su pecho se movió. Más tarde esa noche, Eduardo llegó a casa agotado. Sus botas se arrastraban por el suelo. Sofía ya había limpiado el desastre y se había vendado la mano de forma improvisada. «¿Qué te ha pasado en la mano, cariño?», preguntó él. «Un proyecto de arte en la escuela», respondió Sofía rápidamente. «Se me resbaló la guillotina de papel». Débora intervino desde el sofá. «Yo me he ocupado. Está bien». Eduardo besó a Sofía en la coronilla y pasó de largo, demasiado cansado para preguntar más. Su amor era real, pero también lo era su ausencia. Sofía se sentó en las escaleras, sosteniendo su mano vendada, con la mirada perdida. Tango se acurrucó a sus pies, apoyó la cabeza en su rodilla como siempre hacía. Pero esta vez, ella notó que su respiración era más rápida. No fuerte, pero alerta. Y por primera vez, ella le susurró: «Ojalá pudieras hablar». Los moratones empezaron a solaparse. Los brazos de Sofía se convirtieron en una silenciosa galería de morados y amarillos, ocultos bajo mangas que llegaban hasta sus muñecas, incluso en los días en que el sol apretaba como el fuego. Llevaba jerseys a la escuela y le decía a quien le preguntara que era muy friolera. Nadie insistía. Débora ya tenía un ritmo. Gritaba por las mañanas, castigaba por las tardes y se hacía la dulce por las noches cuando Eduardo volvía a casa. Nunca dejaba marcas visibles en la cara, solo donde la ropa podía cubrirlas. Tango había empezado a dormir junto a la puerta de Sofía en lugar de a los pies de su cama. Cada noche, más o menos a la misma hora, se levantaba, caminaba de un lado a otro y se sentaba mirando hacia el pasillo, observando, escuchando. Una tarde, a Sofía se le cayó un plato. Se le resbaló de las manos enjabonadas y se hizo añicos en el fregadero. El estruendo fue pequeño, pero suficiente. Débora entró como una tormenta. «¿Es que no puedes hacer nada bien?». Sofía se disculpó, instintivamente, sin aliento. «Deja de pedir perdón», siseó Débora. «Si de verdad lo sintieras, no seguirías metiendo la pata». La agarró del brazo y la arrastró al salón. Sofía no gritó, sabía que no debía hacerlo, pero Tango, tumbado bajo la mesita auxiliar, levantó la cabeza bruscamente. Débora empujó a Sofía sobre la alfombra, salió y volvió con la cuchara de madera que usaba para cocinar, solo que esta vez no era para remover. «Aprenderás, de una forma u otra». La cuchara golpeó una vez el muslo de Sofía y luego otra. Tango se levantó. Simplemente se quedó ahí, de pie, su cuerpo tenso, las orejas hacia adelante. Al tercer golpe, Sofía emitió un sonido. No fue un grito, solo un jadeo de dolor, ahogado y silencioso. Eso fue suficiente.
Débora se detuvo. «Vete a tu cuarto». Ahora, Sofía subió las escaleras cojeando. Tango la siguió. Esa noche, mientras estaba sentada con las piernas cruzadas en la cama, le susurró: «Va a deshacerse de ti». La oí decirle a papá que eres peligroso. Tango no parpadeó. Inclinó ligeramente la cabeza y luego la apoyó en su pierna, como diciendo: «Que lo intente». Eduardo llegó a casa temprano al día siguiente. Era raro. Sofía se iluminó por un segundo hasta que vio a Débora abrazarlo como si no hubiera pasado nada. «Ha estado de mal humor», dijo Débora cuando Sofía desapareció escaleras arriba. «Creo que el perro la está afectando. Ayer me gruñó. Quizá deberías pensar en devolverlo al refugio». Eduardo suspiró. «Nunca le ha gruñido a nadie». «Bueno, pues ahora sí». Arriba, Sofía estaba sentada junto a la rejilla de ventilación del pasillo, escuchando. Apretó la manga contra su moratón reciente. Tango yacía a su lado, con la cola quieta. Esa noche no pudo dormir, no por el dolor, por la mirada que Débora le había lanzado en la cena, como una advertencia envuelta en una sonrisa. Cuando la casa se quedó en silencio, Sofía bajó de puntillas y abrió la puerta trasera. El aire era frío. Tango la siguió, tumbándose a su lado en el porche. «Creo que de verdad me odia», susurró Sofía. Tango le lamió suavemente la mano vendada. Momentos después, la puerta crujió. Eduardo salió con una manta sobre los hombros. Se sentó junto a su hija, frotándose los ojos. «¿Estás bien aquí fuera, bichejo?» Ella asintió. Él miró a Tango. «Últimamente, ese perro te ha visto más que yo». Sofía dudó, luego abrió la boca. «Papá, si te dijera algo, ¿me creerías?» Él frunció el ceño. «Por supuesto, siempre». Pero entonces, la luz del porche parpadeó. Detrás de la cortina de la ventana, una silueta permanecía inmóvil. Débora. Observando, el valor de Sofía se desinfló como un globo. «No importa», murmuró, «solo cosas del cole». Él la abrazó con fuerza. «¿Sabes? Creo que a tu madre le habría gustado este perro». Sofía sonrió débilmente, pero en su pecho todo se sentía pesado. Más tarde esa noche, Tango estaba de nuevo en el pasillo, vigilando, y esta vez sus orejas no solo se movieron, se aplanaron. Su cuerpo se agachó. Algo había cambiado. ¿Has visto alguna vez un momento en el que un animal sintió algo que nadie más pudo? Tal vez fue solo una mirada o un gesto, pero en el fondo sabías que lo entendía. Si has vivido algo así, cuéntanoslo en los comentarios. Tu historia podría ayudar a alguien que está viendo ahora mismo a sentirse un poco menos solo. A veces, los protectores más silenciosos dejan el impacto más ruidoso. Sucedió a la tarde siguiente. Eduardo acababa de irse para otra ruta de 2 días. La puerta principal ni siquiera había terminado de cerrarse cuando Débora se giró desde la ventana con una expresión neutra. «Los platos, ahora. Y no dejes ni una sola mancha esta vez». Sofía se movió rápidamente. Todavía le dolía la pierna del último golpe. Lavó cada plato con cuidado, en silencio, pero un tenedor se le resbaló de los dedos enjabonados y cayó con estrépito en el fregadero. Débora se giró como un látigo. «¿En serio?» Sofía abrió la boca para disculparse, pero Débora ya se abalanzaba sobre ella. «Estoy tan harta de tus excusas». Sofía se quedó helada, con las manos todavía en el agua. Débora cogió un paño y lo sacudió hacia ella, rozándole el hombro. «Inútil». Fue entonces cuando apareció Tango. No ladró, no gruñó. Simplemente se interpuso entre ellas, lentamente, como un muro que se eleva del suelo. Se quedó quieto, con los ojos fijos en Débora, su pecho expandiéndose y contrayéndose con lenta intensidad. Su cola estaba baja, las orejas hacia adelante, los músculos tensos. Un bajo estruendo vibró desde su garganta, apenas audible, pero inconfundible. Débora dio un paso atrás. «¿Qué le pasa a tu perro?», espetó.
Sofía no respondió. Tango no se movió. Por un momento nadie lo hizo. Entonces Débora se burló. «Bien, ¿quieres hacerte la valiente? Adelante». Tiró el paño sobre la encimera y salió furiosa de la cocina. Tango se quedó. No se volvió hacia Sofía, no movió la cola, simplemente se mantuvo firme, con los ojos fijos en el pasillo por donde Débora había desaparecido. Solo cuando el silencio se alargó, plano, exhaló, lento y constante. Sofía se dejó caer al suelo, con la espalda contra el armario. Todo su cuerpo temblaba, no de miedo, sino de otra cosa, algo parecido a ser vista. Tango finalmente se giró, se acercó a ella y se sentó. Su cabeza se apoyó suavemente en su brazo, su cuerpo inclinado lo justo para que ella sintiera que estaba allí. Ella susurró en su pelaje: «Gracias». Él no respondió. Pero no era necesario. La casa estuvo en silencio después de eso, demasiado silenciosa. Débora no le dirigió la palabra a Sofía en todo el día, ni una palabra, pero sí habló con Eduardo por teléfono a altas horas de la noche cuando pensaba que Sofía dormía. «Ha cambiado», susurró Débora. «La niña está de mal humor, distante. Ese perro no ayuda». Sofía estaba sentada en las escaleras, apenas respirando, con Tango acurrucado a su lado como una sombra. Cuando Eduardo regresó a la noche siguiente, Débora lo recibió con una cálida sonrisa y un asado perfectamente cocinado. Esperó hasta la mitad de la cena para sacar el tema. «Tango ha estado actuando de forma extraña», dijo casualmente pasando la sal. «Me ha gruñido 2 veces». Eduardo levantó la vista sorprendido. «Tango no gruñe». «Te lo digo, Edu. Se está volviendo agresivo. Quizás sea un trauma de donde quiera que viniera, pero ya no me siento segura. Y Sofía tampoco debería». El tenedor de Sofía se quedó helado en el aire. Se le revolvió el estómago. Eduardo miró a su hija. «Cariño, ¿te ha asustado Tango alguna vez?» Ella negó con la cabeza. «No, nunca». Débora se rió suavemente, un poco demasiado agudo. «Solo está apegada, pero piénsalo, ¿y si la próxima vez ataca? ¿Y si la muerde?» «No lo haría», dijo Sofía, más alto de lo que pretendía. La mesa se quedó en silencio. Eduardo se aclaró la garganta. «Quizá solo necesite espacio. Quizá todos lo necesitemos. Lo llevaré al veterinario la semana que viene para que lo revisen». «O quizá necesite volver de donde vino», murmuró Débora, sorbiendo su vino. Más tarde esa noche, Sofía estaba sentada en su cama mientras Eduardo le daba el beso de buenas noches. «Sabes que solo intento mantener a todos a salvo, ¿verdad?», dijo suavemente. Sofía asintió, pero sus ojos permanecieron en el suelo. Cuando la puerta se cerró, Tango saltó a su lado, apoyó la cabeza en su regazo mientras ella contenía las lágrimas que se le acumulaban en la garganta. No lloró, todavía no. Pero el miedo ya no era solo por ella. Ahora, alguien más estaba en peligro. La advertencia llegó a la mañana siguiente. Sofía estaba doblando la ropa en el salón cuando Débora se apoyó en el marco de la puerta, con los brazos cruzados y la voz baja y afilada. «¿Te gusta ese perro, verdad?» Sofía se quedó helada, sosteniendo una de las viejas mantas de Tango. «Vi cómo me miró ayer, como si yo fuera el enemigo». Débora se acercó. «¿Crees que puedes salvarte?» Sofía no respondió. No podía. La sonrisa de Débora se afinó. «Si le dices una sola palabra a tu padre, si intentas hacerme quedar como la mala, Tango desaparece. Hago una llamada y me lo quitan de en medio. O algo peor». Dejó que esa última palabra flotara en el aire como veneno. Sofía apretó la manta con más fuerza, con la garganta en llamas. «¿Nos entendemos?» Sofía asintió lentamente. «Buena chica». Esa noche, la cena fue silenciosa. Demasiado silenciosa. Sofía no comió mucho. Tango se quedó debajo de la mesa, con los ojos fijos en cada movimiento de Débora. Eduardo notó la tensión, pero estaba agotado. Se frotó las sienes y se disculpó temprano, diciendo que tenía una entrega temprano por la mañana. Tan pronto como la puerta del dormitorio se cerró, Débora se volvió hacia Sofía.
los platos, luego el suelo, y no te olvides de los zócalos esta vez. Sofía se movió rápidamente, cada movimiento cuidadoso, calculado. Tango la siguió a la cocina, tumbándose cerca, observando. Cuando chocó accidentalmente con la pata de una silla, Débora estalló. ¡Se acabó! Golpeó el paño de cocina contra la encimera y agarró a Sofía por la muñeca. ¿Te crees muy lista? ¿Haciéndote la víctima? ¿Poniéndolo en mi contra? Sofía luchó por soltarse, pero Débora apretó más fuerte. A ver qué tan valiente eres cuando él no esté. Arrastró a Sofía hacia las escaleras. Tango se levantó de inmediato. ¡Atrás!, gritó Débora, fulminando al perro con la mirada. Te juro que si te acercas, la perrera estará aquí en una hora. Tango no se movió, pero tampoco retrocedió. Débora empujó a Sofía a su dormitorio y cerró la puerta de un portazo. Te lo advertí, siseó. Esta noche aprenderás a cerrar esa boca. Sofía temblaba, pero a través de la puerta lo oyó. El gruñido bajo y lento de Tango. No fuerte, no frenético, constante, como un trueno lejano que se acerca. La puerta hizo clic detrás de ella. Sofía se quedó en medio de la habitación, apenas pudiendo respirar. Débora caminaba de un lado a otro, con los ojos desorbitados, murmurando por lo bajo. ¿Crees que yo soy el monstruo? Después de todo lo que he hecho por esta casa, ¿por tu padre? Sofía retrocedió hacia la pared. Su corazón latía tan fuerte que ahogaba el resto de las palabras de Débora. Debería haberme encargado de esto hace mucho tiempo, gruñó. Luego se giró. Abrió de golpe el armario y sacó un viejo palo de escoba, uno que todavía tenía la tapa de metal en el extremo. La voz de Sofía se quebró. Por favor, no lo hagas. Pero Débora no se detuvo. Deberías haberte callado. Abajo, Tango estaba sentado al pie de la escalera, quieto, escuchando. Cada segundo se sentía como una respiración contenida. Entonces se movió. Subió las escaleras, lento pero decidido. Sus patas silenciosas sobre la alfombra, los ojos fijos en la puerta del dormitorio. Dentro, Débora levantó el palo. Sofía se agachó, cubriéndose la cabeza con ambos brazos. El primer golpe no llegó a dar, porque en ese momento la puerta se abrió de golpe hacia adentro con un crujido. Tango estaba en la habitación. Débora se giró justo a tiempo para ver una masa de músculo y furia abalanzarse sobre ella. El palo se le cayó de la mano mientras gritaba. Tango saltó, no para matar, sino para proteger. Se interpuso entre Sofía y Débora, con el cuerpo en tensión y los dientes al descubierto, un gruñido que surgía de lo más profundo de su pecho. ¡Atrás!, gritó Débora, cogiendo el palo de nuevo. Lo blandió. Tango lo esquivó, lo blandió de nuevo. Esta vez lo atrapó con los dientes, partiendo la madera como si nada. Luego avanzó. Un paso, luego otro. Débora tropezó hacia atrás, chocando contra la pared. Su mano rozó el interruptor de la luz. La habitación parpadeó con una luz rota. Tango no mordió, no se abalanzó. Simplemente se quedó allí, gruñendo bajo y constante, con los ojos ardiendo en los de ella. Débora se quedó helada. Entonces, pasos. Eduardo irrumpió por la puerta rota, con los ojos desorbitados y el pecho agitado. Su mirada saltó de Tango, a Sofía en el suelo, a Débora contra la pared y finalmente al palo de escoba destrozado. ¿Qué demonios está pasando? Sofía abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Débora empezó a hablar, pero Tango gruñó más fuerte. Y fue entonces cuando Eduardo las vio, los brazos de Sofía al descubierto con las mangas rotas, los moratones, las vendas, la prueba silenciosa. Sus rodillas flaquearon ligeramente. Se le cortó la respiración. ¿Te ha hecho esto?, susurró. Sofía asintió una vez. Eso fue todo lo que hizo falta. La atrajo hacia sus brazos, susurrando, «Lo siento mucho, una y otra vez». Tango finalmente retrocedió, sin dejar de mirar a Débora hasta que ella se desplomó en el suelo, silenciosa y pálida. Eduardo miró al perro,
luego a la habitación. Debería haberme dado cuenta. Sofía hundió la cara en su pecho. Tango se tumbó a su lado, su cuerpo finalmente relajado, y por primera vez en meses ella exhaló sin miedo. La casa volvió a estar en silencio, pero esta vez era el tipo de silencio que traía paz, no miedo. Débora se había ido en menos de 24 horas. Informes policiales, declaraciones y miradas silenciosas llenaron el resto de ese fin de semana. Eduardo no dijo mucho. No era necesario. La culpa en su rostro hablaba por él. Se tomó un tiempo libre del trabajo. Tiempo de verdad. Hacía el desayuno. Llevaba a Sofía a la escuela. Reparó la puerta del dormitorio con sus propias manos. Sofía no habló de lo que había pasado. Todavía no. Pero sus hombros estaban un poco más relajados. Sus ojos parpadeaban un poco más despacio y su voz, cuando salía sin temblar. Tango nunca se apartó de su lado. Incluso después de que el veterinario le quitara una astilla de la pata, probablemente del palo de escoba destrozado, la seguía de habitación en habitación, siempre entre ella y cualquier puerta. Una noche, Eduardo encontró a Sofía dormida en el suelo del salón, acurrucada contra Tango como si fuera una manta. La televisión parpadeaba suavemente en la oscuridad. No la movió. Simplemente se sentó a su lado, puso una mano suavemente en la cabeza de Tango y susurró. «Gracias». El perro no se movió, no parpadeó, pero se quedó despierto toda la noche. Algunas cicatrices no necesitan curarse, solo necesitan ser presenciadas. Y a veces, lo que nos salva, no habla, solo escucha y se queda. Quizá conozcas a alguien como Sofía, o quizá fuiste alguien como ella. Si esta historia ha tocado algo dentro de ti, tómate un segundo para respirar. Luego, si te sientes seguro, deja un comentario. Nunca se sabe quién más podría necesitar leer tus palabras. Y si crees que más gente debería escuchar historias como esta, reales o inspiradas, compártela con alguien. Un hermano, un amigo, quizá incluso un desconocido. No todos los héroes llevan una placa. Algunos tienen 4 patas, ojos silenciosos y un corazón que late más fuerte que cualquier grito. Y antes de irte, dime, ¿desde qué parte del mundo estáis escuchando? Siempre es poderoso ver hasta dónde pueden llegar estas historias. Hasta la próxima. Cuidaos y nunca ignoréis a los silenciosos. A menudo son portadores de las verdades más ruidosas.